lamentable y grave de violación de una niña por parte de agentes de autoridad, elementos de la Fuerza Armada. Este caso creo que está conmocionando a la sociedad y nos hace preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre una niña que es violada bajo la coerción de un pandillero o una niña que es violada bajo la coerción de un militar? No hay ninguna diferencia. Según testimonios de la víctima, el agente de autoridad la amenazó con aplicarle el régimen de detención, de excepción, llevársela presa a ella y a su familia si no accedía a ser abusada sexualmente. Esto es grave, es gravísimo y es en evidencia que la raíz del problema de la violencia en El Salvador sigue estando ahí. La violencia especialmente hacia las mujeres y las niñas. Y también me parece que es en evidencia que siempre aquella población más vulnerable termina siendo víctima de un sector de la población privilegiada que se siente que puede estar por encima de la ley y por encima de los derechos de los demás. ¿Van a aplicarle a este agente de autoridad el régimen de excepción? ¿Van a exhibirlo o van a exhibir al grupo que le acompañaba, así como han exhibido a otras personas que han sido acusadas de delitos? ¿O se le va a proteger? Esta servidora votó a favor de la ley Crecer Juntos y en esa razón exijo también que esta ley se aplique. Exijo que los derechos de la niñez, que los derechos de la adolescencia se apliquen y que se aplique todo el peso de la ley y no continuemos con este patrón de impunidad que el país viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Así es, y deja en evidencia el caso en particular de que el régimen de excepción, y por el dicho de la víctima, y no es el único testimonio ni la única denuncia que se ha conocido de parte de la ciudadanía, el régimen de excepción se está degenerando y siempre ha dado el espacio para que se degenere en abusos de autoridad. Y en que las personas, la ciudadanía en general también está a merced de la coerción por parte de los agentes de autoridad, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Hemos conocido casos de mujeres, incluso mujeres embarazadas, sin ningún vínculo con crimen organizado, que los agentes les han pedido desnudarse, quedar en ropa interior para poder evidenciar si tenían o no tatuajes. Y han regresado semanas después y le han pedido a la misma persona que haga lo mismo. También hemos conocido casos en las comunidades donde las asociaciones, las ADESCOS, se han reunido para manifestarse y proteger el agua de sus comunidades contra algún proyecto que les pueda afectar y les han pedido que disuelvan la protesta si no van a ser detenidos en el marco del régimen de excepción. Se está ocupando como una herramienta también para generar control, coerción y temor hacia la población civil y eso no puede continuar. Las causas raíces de la migración en nuestro país no han variado. La exclusión, la pobreza, la falta de acceso a servicios públicos de calidad, acceso a la educación, aun cuando se puede percibir una mayor tranquilidad, eso no ha sido suficiente o no ha tenido el peso suficiente para que la gente deje de migrar. La gente sigue migrando por efecto del cambio climático, por el riesgo de la situación alimentaria que vive mucha gente actualmente. También se migra por el tema de la pobreza, por la situación de pobreza y cada vez pobreza más profunda que está viviendo la población. La migración irregular hacia otros países, especialmente Estados Unidos, también tiene como raíz la corrupción, la falta de transparencia, el abuso del poder y el abuso del dinero público que continúan en nuestro país. Eso no ha cambiado. Sigue estando de igual manera como existió en administraciones anteriores. Me parece que estamos ante un patrón que observamos en diferentes propuestas de ley y otras leyes que se han aprobado en la Asamblea Legislativa de cerrar aquellos espacios donde las diferentes expresiones de la ciudadanía en diferentes temas pueden participar de un ente que toma decisiones en el Estado, una junta directiva o una entidad que permita dar lineamientos de política pública en un tema en específico. En este caso, en el tema de la migración. Me parece que es un retroceso en los derechos de las personas migrantes y sus familias, el disolver la entidad en la cual podían tener una voz, incluso pueden tener voto, para tomar decisiones de política pública en este sentido.
Y por otra parte, en el tema que los fondos pueden pasar al fondo general, eso es algo que hay que profundizar en la discusión, tiene que quedar más en evidencia públicamente de qué se trata, pero así como vimos en la ley de bomberos, donde se metió un impuesto escondido, en principio venía para dar apoyo al cuerpo de bomberos, quedó para el fondo general. Otra parte hemos visto en la propuesta de ley de INSAFOR las contribuciones que dan los patronos y los trabajadores. En teoría, para INSAFOR se irían al fondo general. Es un impuesto escondido. Y si esto se concreta o no se deja claramente, nuevamente esos fondos también que deberían estar dirigidos a la atención de las personas migrantes, si van al fondo general de la nación, nada, y escúchenme bien, nada garantiza que eso se va a ocupar para el fin que originalmente estaba destinado. Ya era hora que la comisión diera un resultado, ¿verdad? Y que la comisión diera una conclusión de su trabajo. Y la conclusión es importante que debe suceder en eso, es que esto no vuelva a pasar. Sin embargo, en esta misma Asamblea Legislativa, todos conocemos que se han asignado fondos a una ONG que está vinculada directamente con un diputado que apoya el oficialismo. Entonces, si vamos a aplicar la ley, si vamos a poner controles, tiene que haber coherencia entre lo que se dice de forma mediática y lo que en la práctica se hace al aprobar leyes como el presupuesto, que esperamos que este año que venga, pues ese tipo de situaciones se terminen de una vez por todas. Especialmente cuando un diputado o diputada es parte de la Comisión de Hacienda, por ejemplo, o cuando incluso el diputado, aunque no esté en esa comisión, tenemos que tener muy claro los servidores públicos, que no podemos entrar en actividades que implican un conflicto de interés, donde nuestro interés personal, que todos tenemos intereses personales, puede estar en conflicto con el interés público. Y eso es algo que en El Salvador nunca ha habido claridad. Y es importante que hagan regulaciones, no solo a nivel de reglamento, sino a nivel también legislativo, que evite, que haga más fuerte y más claro cuando hay un conflicto de interés y que la sanción por eso, de manera preventiva, sea muy alta. Entonces creo que no deberían diputados o diputadas que son directivos de ONGs, que eso no es algo malo en sí, pero que se asignen fondos que participen en eso. Creo que existe un conflicto de interés y eso debería evitarse a toda costa. Sí, bueno, ya era hora que el Tribunal Supremo Electoral diera alguna señal de que iba a hacer algo al respecto, porque no es algo nuevo, no es algo de esta semana, no es algo de este mes. La campaña electoral adelantada se ha dado desde el tiempo de la pandemia. Se ha dado también desde, hace un año, un poco más, vimos los mismos diputados oficialistas con cachuchas aquí en la Asamblea Legislativa que promovían la reelección presidencial. Estamos viendo cantidad de señales en el día a día, en las redes sociales, públicamente, de casos de campaña adelantada. Y en el exterior creo que es aún más descarado el tema, ¿verdad? También es un llamado al Tribunal Supremo Electoral que se active en los casos de violencia política hacia las mujeres que ejercemos cargos públicos, especialmente las mujeres que hacemos un rol de oposición, porque diariamente diputados de esta Asamblea Legislativa tergiversan nuestros mensajes, videos editados con nuestras declaraciones, diciendo mentiras, están mintiendo, pagados con fondos públicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mire, finalmente tenemos que ver el texto que quedó del dictamen y del decreto, porque como es costumbre en esta Asamblea Legislativa, solo asumimos que viene en la agenda algo, pero hasta que no lo tenemos y aún no tenemos acceso a la agenda, ¿verdad? Y hasta que no tengamos acceso a ese dictamen, vamos a ver si se confirman o no aquellos puntos que a nosotros nos parecían que teníamos algún reparo, pero si estamos viendo, ya he dicho cuáles son los criterios que usamos desde la fracción Vamos para Votar. Si amplía derechos, si no da espacio a la corrupción, si no da espacio a que los fondos públicos se usen de una manera abusiva, nuestro voto es a favor. Si no hay suficiente información para decidir, aunque parezca algo bueno en apariencia, pero no se han abordado los puntos que podrían ser desventajosos, votamos en abstención. Y cuando da espacio a la corrupción, da espacio a abuso de derechos
cuando también abre espacio al abuso de fondos públicos o a mayor endeudamiento, solemos votar en contra en representación del pueblo salvadoreño que no desea esas cosas. Muchas gracias a todos.